yo creería incluso que el que tiene ese tipo de ingresos no tan recurrentes y no tan estables, por ejemplo, el corredor inmobiliario, yo creería que él tiene más claro la necesidad de que necesita un fondo de emergencia, a pesar de que no lo llame así exactamente, ¿no? Porque si no es como más un tema de, bueno, un fondo de estabilización para poder llegar hasta que ocurra la próxima venta. Colchón para aguantar. Exacto, mi colchón. Seguramente hasta lo llamarán así. Para aguantar, digamos, la época seca. Que no necesariamente el que tenga el salario piense que necesite el fondo de emergencia. Claro, porque le dé mucha seguridad porque piensa que lo tiene garantizado. Exactamente. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras. Desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros. Así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Capítulo 21, ¿no? Bueno, bienvenidos a su capítulo 21 de Podcast y Dinero, donde vamos a hablar de para qué es un fondo de emergencia, ¿no? De qué se trata todo esto, de qué estamos hablando cuando nos referimos a un fondo de emergencia, cómo se constituye, o mejor dicho, quién realmente necesita un fondo de emergencia. Pero antes de entrar en tema, queremos agradecer a nuestro amigo Coach Raúl por la invitación y permitirnos disfrutar de ese maravilloso evento de Customer Experience que se estuvo desarrollando la semana pasada, donde, bueno, aprendimos diferentes temas de tratamientos hacia el cliente, mejorar la experiencia y que eso impacta en la rentabilidad. Y bueno, quedamos en deuda con ese podcast y sus ponentes, ¿no? Entre Roxana y el Coach Raúl. Así es. Saludos a todos. Un gusto nuevamente compartir este espacio con todos ustedes, con Edward. Y bueno, comentar que ese evento estuvo muy bueno al parecer y tuvo buena crítica y además tuvimos la oportunidad tanto en Barquisimeto como en Caracas de tener a estos invitados internacionales y entiendo que nacionales que bueno, que ahora desde el exterior claro, digamos asesoran y prestan sus servicios y entonces de consultoría y en Customer Experience y entiendo que fue bueno a casa llena y agradecemos a Raúl pues habernos invitado y le deseamos el mayor de los éxitos promoviendo esa cultura de digamos un trato y de servicio al cliente que persigue la excelencia. Exactamente. Y hablando de servicio al cliente, Ángel Quintero nos dejó en los comentarios en YouTube: gracias por haber tocado mi consulta, satisfecho con su aclaratoria. Saludos y excelente programa. Bueno, realmente gracias a Ángelo y cada una de esas personas porque son los que nos permiten llevar este contenido, ¿no? Porque si no uno... Sí, no, y está muy bien. Uno agradece mucho que se hagan los comentarios porque eso va nutriendo al programa y va nutriendo, digamos, la discusión y además todos aprendemos de ello. Y tú comentabas sobre el fondo de emergencia como tema. Bueno, ahí hay distintos aspectos muy interesantes. Permíteme leer otro comentario antes que vayamos al fondo de emergencia de Genaro, creo que se lee así, en referencia al punto que nosotros llamamos entre paréntesis de Podcast y Dinero, que fue bueno, de las subidas, bajadas. Un buen comentario nos dejaron: nunca es fácil y en ninguna parte del mundo es fácil. Pero en Venezuela tenemos que obligarnos a crecer. Nunca había escuchado algo así. Obligarnos a crecer, me encanta. Y a tener cultura financiera. Que hay dificultades, eso lo sabemos. Pero los que nos quedamos debemos hacer que las cosas funcionen por nosotros, por nuestra familia y por nuestra nación. Okay. Saludos desde Barquisimeto. No, muy bueno, comentario. Exactamente. Y bueno, agradecerlo. Aquí también. La verdad es que el tema de cultura financiera y educación financiera es fundamental. Y yo creo que nos da... Primero que es un esfuerzo que nunca termina, pero creo que nos da una ventaja, digamos, importante a la hora de evaluar los negocios, evaluar las inversiones, aprovecharlas y ir trabajando las metas, tanto personales como familiares.
y profesionales. Ok, saludos desde Yaracuy. Por aquí nuestro amigo Edgar también dice: hace pocos días yo estuve en una casa de bolsa y no me apoyaron, no me explicaron bien las cosas, no me explicaron mi inquietud, ¿no? ¿Qué tengo sobre un corredor? Me molesté porque la chica no me atendió bien. Bueno, el amigo Edgar, si nos puede dar más precisión sobre la duda, quizás por aquí podemos echarle la mano. Y espero que no sea Invercapital. Y esperamos que no. Si es Invercapital, dígalo, porque hay que raspar. Y además Invercapital está a la orden para atenderlo. Que este podcast está siendo monitoreado por el presidente de Invercapital, porque está aquí tras cámaras viendo de qué es lo que dicen en vivo. Bueno, vamos a entrar en tema de fondo de emergencia, pero antes queremos agradecer a nuestros patrocinantes por permitirnos una vez más generar este capítulo. Invercapital, casa de bolsa en su labor de democratizando las finanzas, ofreciendo inversiones tangibles, @Invercapital. Instituto Tobías, mucho que hacer todavía, @instituto.tobías, en esa labor de educación y que aprender, involucrar a la familia en el tratamiento del Alzheimer. Cocina Viajera, @Moreno Caracas. Felicidad en cada mordida con las galletas de Cookies Bread, que nos tiene olvidados ya varios programas sin las galletas, pero me dice que estás en ese proceso de generación de nuevos productos. Te están horneando. Se están horneando nuevas cosas. Por ahí tenemos una noticia, pero esa noticia es un secreto que le vamos a guardar un par de capítulos más. Muy buena, le va a gustar a nuestra audiencia. Mundo Spalain, el placer y confianza en la comodidad de tu hogar. Por allí nos asomaron que también tienen un nuevo producto. ¿Qué tenemos por aquí de Spalain ahorita? Nuestro Blueberry Orange, crema hidratante. Eso nos falta. Por ahí vienen con nuevos productos. Sí, vienen con nuevos productos. Nos dijeron que cuando estén listos y ya en mercado, las traemos para acá. Los podremos develar. No se olviden que con esta alianza con Spalain estamos haciendo un proceso de, involucrar a esos emprendedores del sector de la belleza, salud, spa, relax, como quieran llamarlo. Y contáctenos y comencemos una ventana más. Esto siempre nosotros somos como que veamos las alternativas de negocio aquí propuestas como una alternativa adicional. Aquí nadie está diciendo deja de invertir lo que estás haciendo y vente para acá. No es una alternativa más que creemos que vale la pena explorar. Queremos también agradecer a Ortoimplant Caracas, @Ortoimplant CCS. Tu sonrisa es nuestra felicidad, ubicada en el Centro Empresarial de La Lagunita, ¿no? Sí, señor. En el Latillo, Centro Empresarial de La Lagunita. Inveracua, impulsando negocios del agro y el mar. Y nuestra última patrocinante hasta el momento, Ávila Bakery. Somos tu bakery online, @Ávila Bakery BZLA. Todo tuyo, hablemos del fondo de emergencia. A mí puede ser que venga otros patrocinantes de alto impacto en la industria del maní. Por supuesto, lo vamos a tener. De hecho, ya lo tenemos, pero no preparamos el. Y ojalá tuviéramos de patrocinante a otra empresa importante del sector financiero. Wow, esa me gusta bastante también. Bueno, vámonos al tema del fondo de emergencia, que tanto en los libros está y tanto que por allí lo mencionan. Yo tengo mis comentarios allí al margen de lo que he leído. ¿Cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza un fondo de emergencia? Bueno, a ver, fondo de emergencia como concepto es como lo dice. Nuestra producción es una belleza rápida. No, es violenta. Llegó el producto nuevo patrocinante, maní tostado, este es maní tostado sin sal, tienen maní garrapiñado, maní natural de nuestra amiga Agroinsa. Sí, señor, gracias a Agroinsa por sumarse a este esfuerzo de difusión de la educación financiera y en términos generales del mercado y del sistema financiero. Habrá podcast desde la parte agrícola, directamente allá desde la siembra. Bueno, sería interesante. Agroinsa, le agradecemos haberse sumado a este esfuerzo, toda la confianza, le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Agroinsa está, la siembra como tal, está ubicada en El Tigre, y entonces el Tigre estaba en Suategui y nos han invitado para grabar desde allá uno de los capítulos. Sería interesante, pues dado que han visto que hemos estado en Moreno y hemos estado en algunas otras locaciones, Yaracuy, en Granja Momentos, Spalain, ¿verdad? Bueno, nos dijeron, ¿por qué no? Vénganse hasta El Tigre y graban desde acá
un capítulo del podcast, lo vamos a planificar para ir. Muchas gracias a Agrovincia, a toda su directiva y su alta gerencia por haber apoyado este esfuerzo. Claro. Y es importante, después hay que ir para que entendamos cómo cosas que terminan aquí, en este empaque, todo lo que hay aguas arriba, el proceso de involucramiento de personas, familias y cómo empresa beneficia también a la comunidad. A mí siempre me gusta destacar esos elementos sociales de cualquier iniciativa privada. Totalmente. Bueno, hablemos entonces del fondo de emergencia. Bueno, el fondo de emergencia conceptualmente no pudiera decirlo con una frase muy, digamos, conocida, digamos, coloquial. El por si acaso. El por si acaso, las vacas, ¿sabes? El fondo para la época de vacas flacas, ¿no? Es decir, mientras tengo las vacas gordas, voy haciendo, digamos, un fondo para el momento de las vacas flacas. Dicho de otra manera, es un fondo justamente de emergencia, es decir, donde yo tengo un dinero, digamos, guardado en algo y colocado en algo muy líquido, porque necesito que sea muy líquido para poderlo usar justamente en la emergencia. Vamos a referenciar rapidito que muy líquido es que, bueno, que puedas disponer de... Muy líquido es que puedas, digamos, sí, exacto, usarlo pues de manera muy rápida, disponer de él rápidamente, sin afectar, digamos, sin tener que la posibilidad de asumir pérdidas, ¿no? Claro. Y cuando lo quieras liquidar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si lo tengo en un toro, bueno, no cumple condiciones. Tendrías que salir a vender, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú lo tienes en un activo, por ejemplo, mira, tengo mi fondo de emergencia, este es el ejemplo que yo siempre uso, en un terreno. Bueno, ¿cómo fondo de emergencia en terreno? Bueno, el dinero que yo tengo reservado para esos momentos de vacas flacas de emergencia, bueno, están invertidos en un terreno. Entonces, claro, puede ser que mantengas el valor, todo lo que tú quieras, pero el tema es que tiende uno a pensar que sería, digamos, más ilíquido, es decir, más ilíquido que tenerlo en efectivo, en una cuenta corriente, etcétera, o en una gaveta en efectivo. ¿Por qué? Porque si llega la emergencia y necesitas disponer de él, pues tendrías que salir primero a vender el terreno para poder tener la liquidez. Claro. Y en ese proceso puedes perder valor. Claro, si estás desesperado, una operación, una cosa, bueno... Y además que si es emergencia, se supone que necesitas que sea muy rápido la disposición, ¿no? No empezar, tú sabes, bueno, vender el terreno, entonces, y lo terminé, digamos, la operación terminó cerrándose en un mes. Entonces, imagínate tú. Ajá. Entonces, primero tiene que ser colocado en algo que sea muy líquido y normalmente que sea de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque ahora imagínate que lo pones en algo tan líquido como el Bitcoin, que es muy líquido. Exacto, es el polo opuesto al terreno. Es muy líquido en cuanto a liquidez, es lo opuesto al terreno. Muy líquido. Lo puedes comprar y vender muy rápidamente. Pero entonces tiene volatilidad. Entonces, claro, a lo mejor tú dices, bueno, si yo supiera o estuviera convencido que el Bitcoin va a subir siempre, bueno, chévere, porque... Es el excelente fondo de emergencia. Bueno, pues entonces tengo un fondo de emergencia que va creciendo, pero si de repente el Bitcoin, como es volátil, cae y yo necesito en ese momento la liquidez para atender la emergencia, bueno, quizá agarro el valor del Bitcoin, a lo mejor lo agarro a la baja y a lo mejor tengo que asumir una pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que otra característica típica de un fondo de emergencia es que sea, aparte de la liquidez, que sea, digamos, en un activo no, digamos, volátil, ¿no? Que sea, digamos, muy estable o de bajo riesgo. Por supuesto, si es de bajo riesgo, tiende a ser de una rentabilidad baja, pero si te puede dar alguna rentabilidad, bueno, chévere. La verdad es que tú tienes el fondo de emergencia no por la rentabilidad, sino por la liquidez. Claro. Ahora, entendiendo el concepto de fondo de emergencia... Eso es muy importante lo que acabas de decir, que el fondo de emergencia no se tiene... O sea, no es a ese dinero al que le busco ganarle algo. Exacto, tu expectativa no es rentabilidad, es más bien liquidez, que esté disponible. Gracias. Ahora, la verdad es que uno diría, bueno, tampoco es muy, digamos, rentable, porque se lo come la inflación, tener una cantidad de dinero en esa caja de zapatos esperando que venga la emergencia. Bueno, entonces claro, ahí tienes que jugar, por supuesto, con las probabilidades, y obviamente nadie sabe el futuro, pero bueno, en la medida que, por ejemplo, hay eventos que están asegurados, porque, por ejemplo, yo puedo tener un fondo de emergencia por si acaso choco el carro, o por temas de salud. Bueno, pero si tengo un seguro, bueno, a lo mejor no tengo que tener ese mismo dinero
estacionado esperando que me dé el tema de salud, Claro. o que choque el carro, por ejemplo. Entonces, si tienes algunos seguros, eso tiende a reducir ese margen o ese colchón de emergencia. Se supone también que es la emergencia, o sea, ¿para atender qué? Se supone que es para atender unos gastos fundamentales o absolutamente necesarios. Es decir, la literatura no sugeriría, bueno, tener un fondo de emergencia para un lujo. No, sino para cosas. Obviamente esto es subjetivo, cada quien decide lo que le parece importante o no, pero la literatura sugiere que sean, bueno, gastos típicamente fundamentales. Salud, educación, vivienda, alimentación, etc. O sea, las cosas que no puedes dejar de pagar. Porque si se supone que es para las vacas flacas, y ahora entramos en quién necesita tener un fondo de emergencia, bueno, obviamente si tú cuentas con unos ingresos importantes, muy estables, y recurrentes. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa y tengo un salario chévere que me llega con esa frecuencia mensual. Bueno, a lo mejor tú dirías, bueno, mi fondo de emergencia no tiene que ser tan grande porque yo con bastante seguridad, aunque es verdad que el trabajo lo puedo perder Claro, eso iba de un justo a momento eso. a otro, pero con bastante probabilidad yo voy a tener, digamos, unos recursos entrando con una recurrencia para atender mis gastos fundamentales. Ahora, por ejemplo, si yo soy más bien de una, y ahí mi colchón de emergencia puede ser más pequeño, pero si más bien soy de una profesión, o de un oficio, o de un trabajo, que más bien trabajo por mi cuenta, como puede ser, mira, gano comisiones porque soy un vendedor de, digamos, de inmuebles, por ejemplo, típico caso. Bueno, resulta que mi recurrencia de ingresos no es tan estable, ni en las magnitudes, ni en la frecuencia. A lo mejor resulta que yo gano mis ingresos es porque, bueno, vendí un apartamento, pero a lo mejor el apartamento lo vendo este mes y a lo mejor dentro de 5 meses no. ¿Me explico? Y a lo mejor no voy a vender siempre apartamentos del mismo valor. Puede ser que esta vez sea de un valor, después puede ser uno más grande o más pequeño. Es decir, que no hay estabilidad ni en el monto de los ingresos ni en la frecuencia. Entonces, claro, eso te exige ser más prudente en cuanto al fondo de emergencia. Entonces, a lo mejor esa persona tiene que conocerse muy bien, y obviamente que hay mucha igual probabilidad de ocurrencia, conocerse muy bien con qué frecuencia es que sus ingresos llegan, porque va a tener tiempo o meses o periodos de vacas flacas. Entonces tú necesitas tener un colchón para cubrir los gastos fundamentales de ese periodo de vacas flacas hasta que tú vuelves a cobrar. Entonces, claro, ahí tienes el reto de, bueno, como yo tengo un dinero estacionado, que, bueno, se va a comer la inflación, digamos que esa es la desventaja. Ahora, la verdad es que se supone que el fondo de emergencia es para gastos fundamentales. Y, por ejemplo, si el gasto fundamental es pagar el colegio, por decir algo, de los hijos, ¿tú qué vas a decir? Bueno, como yo con frecuencia, no sé, mi frecuencia es cada 5 meses, por decir algo, que puedo vender el apartamento o el inmueble y tener mis ingresos, no son tan recurrentes ni estables, como son más volátiles. Bueno, y en eso sí, la pregunta es, ok, si tu fondo de emergencia no cubre el colegio los 5 meses, por decir algo, entonces, ¿cómo lo vas a pagar? Claro. Lo más probable es que empieces a comerte activos o endeudarte para poder, digamos, cubrir esos gastos. Entonces, digamos, son consideraciones sobre diseñar el fondo de emergencia, ¿no? Y repito, uno persigue que sea muy líquido, por supuesto, por lo menos algo de rentabilidad, para no, digamos, la inflación no se lo coma tanto, y por supuesto, en un instrumento de bajo riesgo. Si pareciese, por ejemplo, yo creería incluso que el que tiene ese tipo de ingresos no tan recurrentes y no tan estables, por ejemplo, el corredor inmobiliario, yo creería que él tiene más claro la necesidad de que necesita un fondo de emergencia, a pesar de que no lo llame así exactamente, ¿no? Porque si no es como más un tema de, bueno, un fondo de estabilización para poder llegar hasta que ocurra la próxima venta. Colchón para aguantar. Exacto, mi colchón. Seguramente hasta lo llamarán así. Para aguantar, digamos, la época seca. Que no necesariamente el que tenga el salario piense que necesite el fondo de emergencia. Claro, porque le dé mucha seguridad al porque piensa que lo tiene garantizado. Exactamente, y no es así. Y a lo mejor, y yo entiendo, o sea, a lo mejor, digamos, tiendes a postergar pensar en esas cosas porque lo ves como que todo va a ser estático. La verdad es que, como hemos dicho muchas veces en otros capítulos en este podcast, el futuro te puede alcanzar en cualquier momento. Y te puede alcanzar y a lo mejor pierdes por decir algo, el trabajo y ese ingreso
recurrente y resulta que ahora, bueno, ¿cómo haces, no? Para cubrir esos gastos que son obligatorios, necesarios. Ese es el tema. Pero bueno, digamos que ese es el concepto de fondo de emergencia, ¿no? Obviamente, si tú tienes, como ya comentamos, algunos seguros de las cosas fundamentales, bueno, puede ser permite reducir claro, el monto que tienes ahí perdiendo, digamos, valor por la inflación. Sí. Porque tiene que tenerlo líquido, porque tiene que ser algo de bajo riesgo y que, bueno, al final lo que insisto, tu objetivo no es, mira, lo voy a prestar para que me paguen el 20%. No se lo puedes prestar a tu vecino, porque a lo mejor el carajo no te paga cuando necesites los reales o no los dispone. Es un tema de contar con el... Ahora, tú comentaste allí un punto donde, bueno, tiene que conocerse, por lo menos conocer cómo son sus ingresos, pero también tiene que conocerse del lado contrario, que es el tema de los gastos. Es decir, claro. ¿qué pasa? Claro, sí. Si yo en 3 meses no consigo nada, ¿cómo está mi estructura de gastos? Claro. Que ahí es donde quizás podamos tener la mayor debilidad. Claro, ¿qué pasa? Que se supone, o sea, esto no es aislado, ¿no? El tema de fondo de emergencia. Se supone que eso está en el marco de una persona que viene trabajando esa disciplina. Cuando yo hablo de conocerse, es tanto del lado de los ingresos como de los gastos, en qué tú gastas y cómo gastas en qué. Porque, a ver, si tú no sabes en qué gastas, claro, ¿cómo haces el fondo de emergencia? Porque entonces tú dices, bueno, mi fondo de emergencia va a ser 3 meses o 5 meses de tales gastos. Pero que yo no sé qué gastos son esos ni de qué tamaño. Exacto. Entonces cuando dices 5 meses de eso, ¿a cuánto? 5 meses de qué? En el mismo ejemplo que digo del colegio. Si yo ni siquiera sé cuánto pago de colegio mensual, entonces ¿cómo voy a hacer para multiplicar 5 veces eso? No sé. Entonces se supone que todo esto tiene que estar acompañado de una disciplina de hacer un presupuesto, por ejemplo, mensual, ¿verdad? Y realizarlo, digamos, cumplir ese presupuesto o tratar de cumplirlo al pie de la letra, ¿verdad? Porque en la medida que tú tienes más volatilidad en los ingresos, te exige más disciplina en los gastos. Entonces no te puedes volver loco gastando lo que tú sabes, cuando entra plata, porque no sabes cuándo vuelve a entrar. Entonces necesitas más disciplina, no es imposible, sino que necesitas más hábito, más disciplina en, digamos, hacer el presupuesto y ceñirte a él, o sea, seguirlo y cumplirlo. Y bueno, tratar por supuesto que los ingresos sean, quizás tendrá que pensar en nuevas fuentes de ingresos, en diversificar ese riesgo, bueno, para tener, digamos, de alguna manera unos ingresos que te lleguen, aunque sean pequeños, en la época de sequía del ingreso principal, ¿no? Claro, ahora, pudiésemos pensar incluso que si yo soy estructurado y tengo un fondo de emergencia, ya vamos a ver si es 3 meses, 6 meses, 9 meses, porque hay diferentes, claro, hay diferentes tipos. De la situación de cada quien. Pero, por ejemplo, yo conocí una vez, y ya no puedo compartir más con él porque no está aquí, que decía, bueno, mi papá vende ganado. Y eso es un periodo de cada 6 meses. Pero yo decía que mi papá tenía claro que una vez que vende y se genera la venta del ganado, bueno, vienen 6 meses donde no entra plata. Pero él no dejaba en el mismo pote los reales de los 6 meses, sino que él generaba un pote del primer mes y era como que iba buscando esas inversiones de muy corto tiempo para sacarle más rendimiento. Pero él sabía, bueno, no voy a colocarlo todo para el primer mes porque no necesito todos los reales al primer mes, tanto para el primer mes, tanto para el segundo. O sea, exprimió al máximo la disponibilidad del dinero según la frecuencia de tiempo que lo necesite. Bueno, eso es una persona que se conoce, es claro, decir, porque en la medida que tú dices, bueno, yo sé que por los próximos 6 meses no tengo, digamos, un ingreso, pero ya yo hice el fondo de los 6 meses, entonces tú dices, bueno, la verdad que me lo voy a comer paulatinamente, no me lo voy a comer todo el primer mes, paulatinamente. Entonces tú dices, bueno, quizá puedo invertir 5 meses y el primer mes lo dejo líquido para gastarlo. Claro, esa es la gestión, digamos, eficiente del fondo de emergencia y eso es lo que uno debería tratar de hacer y exige, por supuesto, más disciplina y más control. Porque, por ejemplo, a ver, tú no podrías invertirlo todo por 2 meses cuando necesitas una parte de un mes. Claro. ¿Me explico? Entonces eso tendría que quedar líquido, pero fíjate que eso vuelve al tema de que necesitas que tú sepas exactamente cuánto vas a gastar en un mes y no volverte loco, es decir, ceñirte al tema presupuestario de el gasto del mes y evitar, digamos, las tentaciones de gastar mucho más. ¿Por qué? Bueno, porque primero que el resto está invertido.
Y segundo, que si tú empiezas a endeudarte, ya te vas a empezar a comer el fondo de emergencia del mes que viene. Del futuro. Exacto, del futuro. Entonces, claro, eso sería la gestión eficiente, sería una maravilla, y menos mal que lo comentaste, pues se me estaba pasando. Claro, si tú además consigues instrumentos que tú puedas, por eso es que también hay que tratar de hacer este mercado más profundo, más diversificado. Mercado de valores. El mercado, sí, en términos generales, pues, Ok. financiero, ¿no? Ok. Que yo pueda tener productos donde pueda hacer esa tesorería. Bueno, mira, y por cierto, podemos hablar de los títulos de títulos de cobertura que el Banco Central saca, porque entiendo que también hay títulos de 7 días, por ejemplo. Sí. Entonces tú pudieras decir, bueno, voy a poner un dinero que no se lo va a comer la inflación en principio porque está indexado al tipo de cambio, por ejemplo, entonces sería un buen producto, que además tiene la liquidez que en 7 días no tengo de vuelta. Entonces me permite esa flexibilidad de manejar el fondo de emergencia. Por ejemplo, entonces nada, en la medida que yo también creo que el sistema completo empieza a tener productos más diversificados, más sofisticados, para distintas, digamos, necesidades de los clientes, se pueden hacer esta gestión más eficiente del fondo de emergencia. Pero sería así. Es decir, no tienes que tener estacionado todo el dinero de 6 meses cuando te vas a gastar mes a mes, digamos, la sexta parte o la quinta parte. Del fondo, ¿no? Lo ideal sería tenerlo invertido, pero necesita, como ya dijimos, más disciplina. Ok. ¿Y cuál es el tiempo ideal? ¿3, 6 meses? Bueno, es que la verdad que no hay tiempo ideal, porque hay el tiempo de cada quien. Todos tenemos unos presupuestos distintos, todos tenemos volatilidad distinta en el presupuesto, todos tenemos tanto del lado de los gastos como de los ingresos distintas volatilidades. Lo que hay que conocerse bien cómo es tu flujo de caja, tanto de entrada como de salida, para poder, digamos, de alguna manera poder armar ese fondo de emergencia que, como ya dijimos, es aquel fondo que va a aguantar la época, digamos, seca o de bajos ingresos de tu presupuesto, digamos, semestral o anual. Claro, perfecto. Es una razón más para que recordemos que no vamos a creer en recetas, mucho menos recetas financieras. Si acaso recetas culinarias, pues si acaso, porque hay gente que altera las recetas, ¿no? Bueno, agradecemos a Invercapital Casa de Bolsa por permitirnos grabar nuevamente en sus espacios, monitoreándonos en este momento por su presidente, que dijo que nos iba a hablar de cómo alcanzó la libertad financiera a temprana edad. En algún momento hay que invitarlo, porque es una buena experiencia como él, digamos, yo creo que sabes cómo vive. Cómo logró el retiro prematuro, que es el que a mí me permite como ejemplo y guía, o sea, ilustrar, bueno, teóricamente, pues, a mí me sirve de inspiración. Claro, cada vez que yo lo veo, como que quede pinga. Una guía. El que de pinga vivir sin presiones. Llegar a ese punto donde lo fundamental y algo más, porque yo sé que es algo más también, está cubierto por tus inversiones. Que tú lo ves, lo saludas, voy por un café y vengo en 2 horas. Sí, tranquilo. Tranquilamente. Sí. Y no se preocupa, digamos, por un sueldo y salario. Exactamente. También queremos dar las gracias a Instituto Tobías, Moreno Caracas, Cookies Bread, Spaline, Ortoimplant Caracas, que bueno, estamos por ahí todavía pendientes en las propuestas, pero ustedes son los que mandan y deciden. Inveracqua, Ávila Bakery y los nuevos de la casa. Queríamos guardar la sorpresa, pero bueno, Rafael de Acelerado quiso sacar el maní una vez a Agroinsa. Si usted quiere que hablemos de fondos de cobertura, ponga en los comentarios la palabra quiero. Si no sale la palabra quiero, no vamos a hablar de fondos de cobertura y seguiremos hablando de lo que ustedes quieran. Al final, me equivoqué, Agroinsa, ¿no? Con el maní garrapiñado. El maní garrapiñado está por allí, pero bueno, no lo vamos a sacar más. ¿Algún otro punto, Rafa, o nos despedimos? Yo creo que, digamos, nos despedimos. ¿Cuándo le das la buena noticia? Estamos en el capítulo 21. No, nos dice nuestra productora que sigamos. ¿Que sigamos grabando? ¿No tenemos otro comentario? Que cuando leemos la buena noticia. No, comentarios hay muchísimos. Bueno. Incluso, bueno, podemos hablar del punto que publicaron ustedes ayer en las redes sociales de cómo el mercado de valores va a la par de la devaluación. Eso es una cosa que hay que sacarle punta. Nuestra productora después se queja que el video es muy largo. Bueno, sí. Era como ella, a veces se me pone así. Un cuero seco. Incoherente, sí. Lo va por un lado, se levanta por otro. Sí. Bueno, fíjate, ayer vi que sí, efectivamente,
publicamos en las redes ese comentario o ese post en lo que va de año. Invercapital. En lo que va de año, creo que fue una referencia a Banca y Negocios. Correcto. En lo que va de año, el índice bursátil Caracas, que es, digamos, un promedio ponderado de algunas acciones del mercado de valores venezolanos que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, el índice bursátil Caracas iba a la par de la depreciación de la moneda, ¿no? Y bueno, efectivamente, en lo que va de año, digamos hasta la semana pasada más o menos, hasta el cierre de la semana pasada, más o menos 90% por allí se ha perdido, digamos, un valor el bolívar frente al dólar en el tipo de cambio. Según el oficial, 91.54. 91.54 según el oficial. Y lo que comentábamos era que el mercado bursátil, medido de nuevo desde el índice bursátil Caracas, iba más o menos ahí a la par con el tipo de cambio. Va 84.90. Y esto no es un comentario aislado, porque esto tiene referencia con lo que comentamos hace 2 capítulos, que lo volvimos a retomar el capítulo pasado, del tema del un índice que te agrupe el rendimiento. Es decir, que si usted invierte en el índice no. Hablamos del ETF de per cápita. El ETF es la palabra. El ETF de per cápita. Bueno, y colocas tus reales allí, por lo menos te estás protegiendo. Hasta ahora irías a la par de la depreciación de la moneda. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? También lo comentamos con frecuencia semanal. Hay acciones que sí le van ganando a esa depreciación. Pero aquí de nuevo estamos hablando del índice bursátil Caracas, que es un promedio ponderado y que lo puedes, digamos, replicar comprando el ETF de per cápita. Per cápita, exactamente. Sí, señor. Bueno, hemos llegado al final. Bueno, muy bien. Un capítulo breve, específico, porque es muy importante el tema del fondo de emergencia. Es un punto que no falta en ningún libro de finanzas. Capítulo breve para nuestra historia, digamos, reciente, pero muy extenso para nuestra promesa inicial del primer capítulo. Que dura lo que dura un café. Es que fíjate que se alteran los protocolos, porque ya no es café, sino otras cosas. A esta hora no está la señora María. Exactamente. Y bueno, María tiene varios capítulos perdidos. Sí, vamos a tener que rescatar a la señora María, llamarle la atención. Exactamente. Gracias, amigos. Nos vemos en el capítulo 22. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Suelta la música, DJ. La gran música. ¿Qué te parece, don José? Vamos a más adelante para que... Esa no es la música que escuchan los libertarios financieros.